cómo es de que empieza a nacer esa necesidad de saber las realidades de otras personas. Todo se fue acomodando. Yo comencé el podcast porque en 2020, al final del año, yo estaba todo el tiempo en mi casa trabajando y haciendo tareas o simplemente bobeando. Y yo descubrí el podcast de Roberto Martínez, güey. El papá de los podcasters, güey. Sí, tal a cual. Entonces, yo veía los capítulos y me gustaban mucho las pláticas y lo que los invitados aportaban. Y de repente veía el podcast con José Madero, luego con Poncho de Nigris y luego con Adal Ramones. Y decía, es que, güey, son bien diferentes y son bien interesantes y de cada uno les aprendes cosas. O te entretienen o te dan risa. Y dije, oye, ¿por qué yo no hago esto? Porque yo, la neta, siempre desde la secundaria quise ser youtuber, güey, o quise hacer videos, o quise, pues, como que la gente me viera, ¿no? Es un sueño frustrado de la generación. Claro, güey, yo creo que sí, desde que íbamos al Wherever Tomorrow a triunfar, como yo también quiero, pero no sabía qué hacer. O sea, no sabía cómo, entonces, pues, no lo hice. Bueno, sí hice un canal de aprender a tocar guitarra, pero ni siquiera yo sabía tocarla bien, güey. Entonces, fue un fracaso ese canal. Pero siempre estuvo ese ímpetu, vi la oportunidad del podcast, vi que estaba pegando que dos personas platicaran. Porque normalmente eran blogs, güey, o viajes como Luisito Comunica, ¿sabes? O cosas más elaboradas o que requerían guión como los de Germán Garmendia. Dije, güey, solo son dos idiotas. Sí, no porque estén idiotas, pero son dos individuos platicando y grabándose. Pueden ser incluso dos idiotas. Pues hay muchos idiotas haciendo podcast, ¿Sí? no voy a decir quién, ¿verdad? Pero hay. Entonces dije, güey, puedo intentarlo. O sea, creo que no pierdo nada. Solo me paro, hablo, platico con otra persona y ya. Bueno, al final fue un poco más complicado de eso. Sí, realmente se vuelve un poquito más Sí. complejo de lo que uno ve en la cámara. Completamente. Y de ahí nace, ahí parte. Y yo grabé el primer episodio con una amiga que me hizo el paro prácticamente, ¿no? De caerle. Y dije, no sé cómo se va a llamar, güey. O sea, no sabía ni para dónde iba a llevar el programa, la neta. Solo sabía que ya lo quería empezar. Y una noche antes de sacar el primer episodio, digo, güey, pues que se llame Realidad. Porque no quería un nombre. Quería un nombre de una palabra, pero no un nombre que se viera tan piratón de creativo, ¿no? Güey, tengo que quitarme ya este güey de la cabeza. Me inspiró, pero tengo que diferenciarme porque no voy a llegar a ningún lado. Y así, y ya luego vi pues, que la gente sí tenía muchas cosas que contar. Dije, güey, pues vamos a... Ahora sí que enfocarlo a contar las realidades de las personas, sean conocidas o no. Muchos de los podcasts que más vistas tienen son de personas que nadie las conocía, güey, en internet. Entonces, pues básicamente es como el caminito, así como muy resumido, de realidad del podcast. ¿Y qué es lo que sientes que significa realidad? O sea, ¿qué le atribuyes a realidad? Bueno, primero la palabra realidad me sonó mucho en la preparatoria cuando yo estaba viendo filosofía en quinto, sexto de prepa. Que básicamente mi profe me tripió al notarme o al evidenciarme que pues, la realidad es lo que tú ves, no es lo que... O sea, es lo que es para ti, pero a lo mejor para ti es otra cosa y para ella es otra cosa y así. Entonces dije, güey, qué chingón este concepto de realidad porque siempre es diferente. Nunca es absoluto, siempre va como muy transitorio y muy subjetivo. Entonces como que de ahí traía la espinita, ¿no? De que, la realidad, güey, ¿cómo será tu realidad? ¿Cómo será la mía? ¿Cómo será una realidad alterna, no? Y así, hasta teorías conspirativas. Entonces, digamos que trae esa carga mística, si le quieres ver así, o esa carga, vamos, contextual mía. Ajá. O sea, por eso me interesó tanto el tema. Y fue como, te digo, fue improvisado hasta cierto punto. Y dije, güey, realidad sí es cierto. Las personas tienen su realidad. Tenía miedo de que a nadie le interesara la realidad de los demás, ¿no? Pero bueno, ya luego se fueron surfeando esas solitas. Pero pues digamos que por eso tiene como ese impacto en mí, esa palabra, o ese concepto en sí de la realidad.